Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. Mi nombre es Raimundo Bartolano y hoy vamos a hablar de delitos contra la mujer. Y es que a pesar de que este sector ha ganado mucho terreno en diferentes ámbitos, aún existe discriminación y violencia. ¿Y qué ha hecho el Estado para apoyar los derechos de las mujeres? Para hablar de esto tenemos a dos invitados el día de hoy, quienes van a responder todas nuestras preguntas y obviamente nuestras dudas. Muy buenos días, voy a presentárselos. Tenemos a la magistrada doctora Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Magistrada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También tenemos a el magistrado Arturo León de la Vega. Él es magistrado presidente de la Tercera Sala Penal. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y bueno, también a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares, a sus trabajos, a donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos con la Justicia. Y bueno, vamos a hablar, como ya les comentaba en un principio, de delitos contra la mujer. A veces se creen que cualquier acto o cualquier cuestión en contra de la mujer es un delito. Aquí nos van a aclarar los magistrados qué es lo que pasa. ¿Y qué es un delito contra la mujer? Magistrado, ¿nos puede determinar qué tipos de delitos existen y qué es realmente un delito hacia la mujer? Mire, en el Código Penal del Estado, como en los códigos penales de todos los estados, se establecen ciertos tipos, así les llamamos nosotros, figuras jurídicas típicas que establecen las conductas de las personas y las hacen delito. En el caso, y tratándose de la mujer como especial sujeto pasivo, ofendida, técnicamente normalmente le decimos sujeto pasivo. ¿A quién? Al que sufre el delito. Y sujeto activo, ¿a quién? A quien comete el delito. En este caso, en el Código Penal del Estado, a mi juicio, existen únicamente dos delitos que pueden ser cometidos únicamente en contra de la mujer, en los que la mujer es sujeto pasivo necesariamente. Y esos dos delitos son el feminicidio y el aborto. Ahora, el feminicidio, específicamente, la mujer puede ser el sujeto pasivo, nada más. Sin embargo, en el aborto, la mujer puede ser al mismo tiempo sujeto pasivo, es decir, sufrir el delito, pero al mismo tiempo cometer el delito. Esto parece un poquito complicado de entenderse, pero es fácil, ¿no? Si nosotros ponemos el ejemplo de la mujer que aborta por sí misma, ella comete el delito y es activa, o sujeto activo, y al mismo tiempo es sujeto pasivo porque es quien recibe también el daño, y por eso también a la mujer que se procura su aborto se le castiga. Hay tratándose del aborto, hay ciertas circunstancias que no penan el aborto. Por ejemplo, el aborto culposo, una mujer que se encuentra embarazada y realiza una actividad sin la prudencia necesaria, atendiendo a su estado de embarazo y se genera el aborto, no comete delito de aborto. Eso lo llamamos nosotros abortos necesarios. Entre ellos está también el aborto que se produce en virtud de que corre peligro la vida de la madre. ¿Sí? La ley establece, en ese caso, en su espíritu establece que se prefiere la vida ya hecha de la mamá a la vida en potencia en un futuro del feto. Por esa razón también nuestro código no lo sanciona. Y así como ese está también el caso del delito en que el producto es motivo de una violación, ¿sí? que quiere tener, las hay, por supuesto que las hay, ¿no? Pero lo lógico es que no quieran tener el fruto de un ataque sexual tan grave como es la violación. Cosas por el estilo suceden en relación con el delito de aborto, en el que el sujeto pasivo, la que lo sufre especialmente, directamente, es la mujer. Ya en el feminicidio es otra cuestión. Ahí únicamente lo puede sufrir la mujer. No podemos decir que cuando el hombre se le sanciona hay un homicidio, no se puede decir, es una tontería, ¿no? En el caso del feminicidio es la muerte de una mujer. Pero en la actualidad, y tomando en consideración, si me alargo me dice, No, adelante. Tomando en consideración cómo están las circunstancias actualmente, en que los grupos feministas han tomado un auge bastante interesante, importante y obviamente necesario y justificado, se piensa que cualquier homicidio perpetrado en perjuicio de una mujer es
es un feminicidio, y no es así, ¿no? El feminicidio es el homicidio pero de una mujer, pero con determinadas circunstancias. Hay ciertos aderezos, digámosle así, ciertas circunstancias que deben coincidir con el homicidio, con la privación de la vida de la mujer, para que la podamos entender como feminicidio. No cualquier muerte de alguna mujer es un feminicidio. Se necesitan unos agredientes que la ley da, y los agredientes en general los agrupa la ley en el concepto de género. Aquí habría también que hablar un poquito más sobre esto y explicarlo a la hora que usted lo indique, porque luego empezamos a confundirnos con la cuestión del género, la equidad de género. No, espérenme, esa es otra cosa. Sí. Esa es otra cosa, esta cuestión. El código tiene sus razones para decir que el feminicidio es cuando se mata a una mujer por cuestiones de género. Pero el mismo código define qué entiende para los efectos penales el género y nos da esas circunstancias sin las cuales la muerte de la mujer no es feminicidio. Y de repente confundimos, como bien lo dice, y quieren que cualquier situación, cualquier homicidio sea castigado, o sea, ¿no? Investigado como feminicidio, y ya lo hablaremos más específicamente más al rato. Entonces ya tenemos claro que también muchas veces pues no lo confundimos, ¿no? Nos dice que hay dos tipos de delitos entonces contra la mujer. Dos específicamente. Dos específico, y hay que recordar también que hace unos días pues cambió la legislación en Oaxaca para despenalizar el aborto en nuestra entidad. Digo, después de la Ciudad de México, pues somos el segundo estado en el cual, y también se generó ahí todo un revuelo, y lo vimos también en las redes sociales, inclusive en los mismos medios tradicionales, cómo se hablaba, y como bien lo decía el magistrado, los grupos feministas que pues luchan por sus derechos y pelean por una causa que ellas como tal defienden. Sin embargo, hay cuestiones del aborto que ya nos comentaba que ya estaban en el Código Penal. Sí, en efecto, lo que ya estaba en el Código Penal es cuando la mujer es violada, pues puede abortar sin problema alguno, que se le vaya a punir ese aborto, o como lo acaba de manifestar el magistrado, cuando la mujer corre peligro. Esas dos cuestiones ya estaban en el Código Penal. Lo nuevo que viene en la reforma es que el aborto, o la mujer puede abortar antes de los 12 meses de embarazo. 12 semanas. 12 semanas. Perdón, antes de las 12 semanas puede abortar. Ese es lo que la reforma trae de nuevo. Porque lo demás, como ya bien se ha dicho, ya estaba en la reforma. Como también aquí se ha hablado, han procurado que la mujer aborte en ese término, porque se dice, bueno, pues resulta que de hecho la mujer aborta, no sé, hablamos de adolescentes, por ejemplo, que se dice que no tienen la madurez todavía para todo, ¿no? Entonces se supone que a los 18, a los 20, 21 años apenas está madurando. Se empieza en la secundaria, en la preparatoria, donde van los adolescentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, por ahí corremos riesgo de que puedan embarazarse. ¿Qué hace una niña con otro niño? Entonces, cuando reciben apoyo de los padres, probablemente no haya mucho problema en cuanto a poder educar a ese niño, porque los abuelos tal vez se hacen cargo. Pero cuando los papás le dan espalda, pues un niño contra otra niña, y lo vemos en la vida real que hace una menor, y sobre todo si no tiene apoyo de la pareja, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo eso habrá tomado el legislador para poder decir, bueno, el aborto que sea legalizado o despenalizado en este tramo, y porque además dice, bueno, de todos modos, la mujer va a buscar apoyo para abortar con un médico, con una comadrona, etcétera, y corre riesgo la mujer en su salud. En cambio, si ya esto ya está legal, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, pues van al Seguro Social, al ISSSTE o con un médico, pero ya informan, y corre menos riesgo la salud de la mujer. Eso es lo importante. Yo creo que acá hay dos temas y habla y los toca usted, magistrada, de entrada, la familia,
Creo que es importante en toda la sociedad. La familia que debe cuidar a sus hijas, a sus hijos, educarlos de manera correcta con los valores correspondientes y que lo hemos comentado aquí en muchas situaciones, que de entrada esa es la base, ¿no?, de la sociedad como tal. Y la otra es que el aborto como tal, pues ahora ya puede ser, pues ahora ya va a poderse cuidar más la salud de la persona, de la mujer. Sin embargo, pues el aborto sí era penalizado, es decir, sí se castigaba a una mujer por haber abortado. Y seguirá siendo castigado. Sigue siendo. Si no se realiza la interrupción del embarazo dentro del plazo que señala la ley, 12 semanas, 12 semanas, sí, ¿verdad? 12 semanas. Si se hace después, es aborto. Por esa razón hay una especie como de taxativa. Y esa consiste en el plazo en el cual se permite, se despenaliza la interrupción del embarazo. Antes de esas 12 semanas no es castigable, no es punible, no merece sanción. Pero si se realiza posteriormente a esas 12 semanas, sí es delito. Y como consecuencia tendrá que ser castigado, ¿no? Continúa siendo... Sí. Tiene sus razones. Yo no conozco realmente la exposición de motivos porque esas informaciones no nos llegan muy fácilmente, no hay que insistir, buscarlas y todo lo demás. ¿Cuáles son las razones que tuvo el Congreso local para declarar, despenalizar el aborto como se hizo en la Ciudad de México? Pero seguramente son las que menciona la magistrada, la doctora Hortensia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que principalmente se cuida es la vida de la mujer, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si ella no quiere tener ese hijo, lógicamente va a buscar la manera de no tenerlo y eso implica riesgo para la mujer, ¿no? Y ese riesgo, además del riesgo para su vida, también le va a generar, si es que no le pasa nada a ella, le va a generar un problema con la justicia, un problema de naturaleza penal. Y todo eso lo toma en consideración el legislador para emitir ese tipo de normas en las que se protege a la mujer. Ahí la mujer está siendo protegida. No quieres tener a tu hijo, además, su libertad. Se habla también de la libertad. Y aquí hay muchas confrontaciones, entre otras cuestiones de naturaleza moral, ¿no? La contradicción normal que existe en creencias y demás. En el caso de la ley, pues se dice simple y sencillamente, es tu derecho. Tú sabes lo que haces con tu cuerpo, tú sabes lo que haces, pero hay otros que no, porque tenemos que fijarnos en que la religión esto, la religión lo otro, y ahí empieza la controversia, ahí empieza la discusión. Pero sea cual sea la discusión, bien o mal, buena, acertada o no, el hecho cierto es que hay una reforma a la ley, al Código Penal, en el cual se establece la despenalización del aborto, pero con ciertas condiciones. Y una de esas condiciones específica, categórica, es la temporalidad dentro de las 12 semanas. Que es la parte central, ¿no? Eso por el público, para que no estén pensando que el aborto quedó despenalizado por completo. No, el aborto sigue. Solamente, como aquí se ha dicho, es, digamos, este trámite de las 12 semanas que se interrumpe el embarazo hasta las 12 semanas. Lo demás sigue aborto, es decir, en Oaxaca no se despenalizó por completo el aborto continúa. Y lo otro que tenemos ya repetidamente digo, que ya estaba el que si una mujer es violada puede abortar, o que si está corriendo riesgo su salud también puede abortar. Eso no es reforma nueva, eso ya lo traemos de mucho. Muy bien, y eso es importante saberlo porque muchas veces nos dejamos llevar o por las redes sociales o por lo que nos dicen los conocidos, los vecinos o igualmente algunas otras personas que pues respetan, y es muy respetable, perdón, pero pues exigen también que se respeten los temas morales de la religión. Pero vamos a continuar nosotros hablando de los delitos contra la mujer. Ahorita abordamos ya la parte del aborto, pero vamos a ir a un corte y regresamos y continuamos con este tema. Buenas tardes, ya estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y continuamos hablando de los delitos
contra la mujer, y están dos invitados pues muy especiales porque nos están sacando todas nuestras dudas acerca de este tema. Empezamos a hablar de el aborto, que ya lo comentábamos, fue pues despenalizado. Se hicieron unas reformas en Oaxaca para despenalizar en un periodo ahí para que pudieran las mujeres tener este periodo para poder abortar de manera legal y también cuidar su salud. Estábamos en las cuestiones de que se inició con la legislación y se hicieron estos cambios. Sin embargo, aún continúa este proceso. ¿Qué faltaría hacer, magistrada, para poder continuar? La publicación. Eso es lo que falta aún para que esa reforma ya entre en vigor. Entonces tenemos la publicación y ya pues la justicia tendrá que juzgar con esa nueva reforma. Sí. Y ya con la publicación se tendrán que hacer algunas otras cuestiones, adecuaciones también en la parte del sector salud, los lineamientos, la parte legal. Perdón, doctora. En la Constitución tendríamos que reformarla porque en nuestra Constitución local hay una parte, hay un precepto que dice que la vida inicia con la fecundación. Entonces, si nos está diciendo que la vida inicia con la fecundación, con la reforma que tenemos que se ha hecho, sería un contradictorio hasta este momento. Entonces, si se hace esa reforma a la Constitución, pues ya estamos en un plan legal, ¿no? Perdón, señor conductor, pero mire, yo participo de la idea de la doctora, por supuesto, ¿no? Pero habría que ver también otras circunstancias que son muy interesantes, a mi juicio son muy importantes. Es evidente que tiene que haber una discusión, un debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma, pero eso ya lo harán los que tienen que hacerlo, ¿sí? Nosotros nos encargamos de aplicar la ley, conocer la ley y aplicar la ley. Y en este caso, en el caso del aborto, supongamos que se abortó dentro de esas 12 semanas, antes de la reforma. Y en ese caso, la mujer cometió, o quien la hizo abortar, cometió el delito, ¿sí? Ahora, si viene esta reforma y dice el aborto antes de las 12 semanas ya no es delito, hay un efecto muy importante, una aplicación retroactiva de la ley en beneficio del que cometió el delito. Y ahí viene otro conflicto muy importante. Oye, tú, mujer, estás enojada, molesta porque te hicieron abortar. Y obviamente presentaste tu denuncia y se tramitó el proceso y todo lo demás. Ahora resulta con que sale una ley, una reforma a este delito o respecto de este delito, en que deja de ser delito en ese periodo de la preñez. Como consecuencia, eso beneficia ¿a quién? Al activo, al que cometió el delito. Incluso podría beneficiar a la propia mujer cuando ella se produce por ella misma el aborto, ¿no? Ese tipo de circunstancias no se han manejado, no se han visto, no se han pensado, pero se van a generar, ¿eh? Tenga la seguridad. Es más, nosotros como jueces de segunda instancia, porque somos jueces, se nos llaman magistrados por el nombre rimbombante, ¿no? Y porque ganamos un poquito más, pero de todas maneras somos jueces de segunda instancia, ¿no? Nosotros no tenemos que aplicar la ley, ese tipo de retroactividades tenemos que aplicar incluso oficiosamente, ¿sí? A fuerza tenemos que aplicarlo. Conocemos de un asunto, sale la reforma, entra en vigor, se acabó. Aplica la ley porque es en beneficio la retroactividad. Claro. Ese tipo de circunstancias también se van a generar en su oportunidad, segurito, en caso de que ya se apruebe la reforma. Porque hay casos muy particulares, como bien lo menciona, y también la obligación de los legisladores es informar a la ciudadanía y hacer la publicación correspondiente para poder, ¿no?, que ustedes también puedan hacer su trabajo y la ciudadanía esté bien informada, porque a veces también es el problema, como, repito, nos dejamos llevar por que el rumor, que porque dijo, que porque mi tía me comentó, que es que mi prima ya lo hizo, y bueno, en fin, entonces no nos informamos realmente, y ese también es, pues causa un problema el rumor. En la actualidad, con esta reforma, el que no entienda de esto, que somos muchos, va a salir con que despenalizan el aborto. A mí me acusaron de aborto, ya, no, espérame. Vamos a ver en qué tiempo se cometió el aborto, la temporalidad a que se refiere la ley,
Porque si lo cometiste después de las 12 semanas no te va a beneficiar, ¿no? Consecuentemente ni creas. Oye, es que ya no va a haber aborto. Eso es lo que la gente normalmente cree cuando dicen se despenaliza el aborto. Ah, entonces ya no va a haber aborto. No, espérame. No se va a castigar cuando la interrupción de la preñez se haga dentro de esas 12 semanas. ¿Sí? Para efectos de que quede claro el asunto, me gustaría leer la definición que da el código, la ley del aborto. Dice el artículo 302 del Código Penal: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. O sea, desde que es concebido el producto hasta antes de que nazca. Porque si al momento de estar naciendo el producto lo matan, ya no es aborto. Ya será infanticidio. Y es otra cosa. Aquí hay que tener mucho cuidado con los términos que señala la ley, cómo redacta la ley una figura típica para poder entenderla, ¿no? Puede decir, no, es que lo abortó, no, ya no. Es la interrupción, el aborto es la interrupción de la preñez, la muerte del feto durante la preñez. Y si es después, cuando ya están haciendo, ya no hay aborto. Ahora, hay casos en nuestro código que, como decía la doctora, ya existía una despenalización de determinados tipos de aborto. Dentro de esos encontramos en el artículo 316, señala que no es punible el aborto, es decir, no tiene pena, está despenalizado. A eso se refiere la reforma que se hizo en la Cámara recientemente, despenalización de la conducta. ¿En qué casos? Cuando el aborto se ha causado solo por imprudencia de la mujer embarazada. Pues no podemos, ¿por qué en ese caso no se sanciona? Porque no hay dolo. Aquí habla de imprudencia, la palabra correcta es culpa, porque los delitos se cometen por culpa o por dolo. Y el dolo es la intención, la voluntad, el conocer, el saber que se está cometiendo un delito y querer hacerlo y hacerlo. Ese es el dolo. En cambio, la culpa, una de las formas de culpa es la imprudencia, ¿sí? El no tomar los cuidados pertinentes, el no procurar el deber a que está uno obligado a vigilar y se genera la consecuencia delictuosa. En esos casos hablamos de culpa y el código todavía sigue llamando de imprudencia. Vamos tripulando un vehículo y cometemos un choque, bueno, allí no podemos hablar de lesiones dolosas, ¿no? Hablamos de lesiones culposas. En los casos en los el aborto se produzca por imprudencia, digamos, culposamente, tampoco se sanciona ese delito. El delito de aborto no es punible. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación, ya lo habíamos dicho, y decida la víctima por sí o por medio de su representante legítimo la expulsión del correspondiente producto con intervención médica y dentro de los 3 meses contados a partir de esa violación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la víctima queda embarazada y quiere abortar después de los 3 meses, ya no lo permite la ley. Y si aborta después de los 3 meses, según lo dice nuestra ley, comete el delito de aborto. Porque todos nos vamos con la finta de que se despenalizó el aborto. Ahora sí, todas las mujeres que están embarazadas a abortar porque ya no van, no, sí, no es cierto. Sí, no es así, ¿no? Y se supone que es lo que se le debe hacer saber al público para que entienda cuál es la situación. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corre peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Se prefiere, la ley prefiere la vida ya hecha, ya madura, a la vida futura del producto. Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según el previo dictamen de 2 peritos. Oiga, el niño viene, ¿qué se da? Bueno, esto es un ejemplo tonto, si usted quiere, ¿no? Sin brazos. O sabe que viene con tales defectos. En esos casos, oye, vas a traer a sufrir y a sufrir todo. Se toman ciertas circunstancias. Y en esos casos se permite el aborto. De ahí que en el estado de Oaxaca, desde hace mucho tiempo, ya teníamos despenalizado el aborto en estos 4 casos que le mencioné. Ahora se despenaliza el aborto por otra circunstancia temporal, que sea practicado el aborto dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. Yo creo que así lo dejamos completamente claro, ¿no? Y si no, pues que nos pregunten, ¿no? Que nos pregunten a través de nuestras redes sociales. Claro. Y creo que sí, queda bastante claro, porque también aparte ya viene una responsabilidad del Estado, ¿no? Y es responsabilidad compartida a final de cuentas de la ciudadanía y del Estado,
Pero aquí, ¿qué hace el Estado para seguir apoyando? Ya lo veíamos, ya existía la La despenalización. despenalización. ¿Cuál es, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Yo creo que la responsabilidad del Estado es apoyar, vamos a decir así en términos sencillos, apoyar al caso de las mujeres como en efecto se está haciendo con esas reformas. Prevalece en este momento la salud de la mujer. Ya el magistrado ya lo ha dicho claramente, tenemos dos vidas, en términos legales decimos, bienes jurídicos tutelados al mismo, la vida del feto, la vida del producto y la vida de la mujer. ¿Cuál prevalece? La de la mujer. Entonces, el Estado está viendo para despenalizar este otro punto que si bien no lo teníamos, pero ya ahí como lo leyó el magistrado, también en cuanto a la violación, si nos damos cuenta, dice 3 meses. ¿Y las 12 semanas a qué equivale? A 3 meses. Yo quiero pensar que el legislador tomó en cuenta ese tiempo para despenalizar de 0 a las 12 semanas. Entonces la responsabilidad del Estado dice, bueno, una vida de una persona vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues que esa mujer vaya y aborte, ahora sí, legalmente ante un médico, ante una institución, en donde le den medicamentos, en donde le den seguridad a que no va a tener problemas, que no es lo mismo que vayan con una comadrona que no sabe de medicina, hace el aborto y a la de Dios a la mujer. Y sobre todo, bueno, la mujer en la forma de hablar ampliamente, pero yo como que me quiero ubicar más a esa mujer adolescente, que en muchas ocasiones no tiene apoyo de los papás, de los tutores, a lo mejor por miedo. ¿Y qué hacen? A escondidas van y con la compañerita, con el compañerito van, no tenemos dinero para un médico, yo no voy al seguro social porque mi mamá o mi papá se va a dar cuenta, y van a ver a la vecina, a la hierbera, les hace muchas cosas y que no cuidan su salud, no la protegen. Entonces ahí tenemos los problemas. Entonces yo pienso que la responsabilidad del Estado es en este sentido. Y que hay muchos casos, como lo comenta, Sí. que pues jóvenes han muerto precisamente por esta situación, porque no asume primero... Ponen en riesgo su salud. Claro. Perdón, Sí. si estoy hablando de la comadrona le cobró y la dejó a la de Dios. La niña llega a su casa y no dice nada por pena, por temor a que la vayan a regañar, y la salud de esa personita se acabó. En cambio, con esto pueden ir al Seguro Social, pueden ir a cualquier institución pública o con un médico particular, pero con un médico, aquel que tiene los conocimientos necesarios, ¿no? Y es que también solamente pensamos muchas veces en los casos, en las jóvenes de las ciudades, Sí. pero no nos podemos a pensar que también pues hay muchos casos en las comunidades indígenas, donde hay clínicas, donde no hay dinero, donde realmente pues existe obviamente la reproducción, pero no existe ni la comunicación con los papás, ni muchos más elementos pues legales también que las puedan apoyar, y eso es peor todavía. Claro, independientemente de que carecen del conocimiento necesario para saber qué pueden hacer. Claro, ¿Sí? Y obviamente este tipo de programas tiene, a mi juicio, la finalidad también de decirles qué es lo que pueden hacer, porque pues no están obligadas a conocer las leyes, ¿no? Hay otras cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Todavía no se publica la reforma en Oaxaca, tengo entendido. No. Todavía no. Habría que esperar la publicación para ver qué hace el legislador oaxaqueño. El legislador oaxaqueño es parte del Estado, ¿eh? Para ver qué hace el legislador oaxaqueño o qué hizo al señalar esas 3 semanas que en nuestro código, en una de las figuras que dejan de ser punibles, habla de esas 12 semanas. Al hablar de 3 meses, pues son 12 semanas. Cada mes tiene 4 semanas. 4 por Entonces, 3, 3 meses son 12 semanas. ¿Qué va a hacer o qué diría el legislador en esa nueva reforma en relación con la fracción segunda del artículo 316? Debió haber hecho algo, porque si no sería el barda sobre aparejo, ¿no? Llover sobre mojado, ¿no?
Ya habla aquí de una despenalización de ese tipo específico, tomando en consideración la temporalidad, 3 meses. Y ahora viene una reforma que dice, bueno, para todos son 12 semanas, 3 meses. Así de sencillo es el asunto. ¿Cómo lo habrá resuelto? Eso también a mi juicio es importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros estamos inmersos en ese tipo de problemas. Claro. Nosotros tenemos que aplicar la ley para resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Y para eso tenemos que conocer los antecedentes y todo lo que contrajo o lo que es consustancial con la reforma que comentamos, ¿no? Y tenemos, como bien lo dice, tenemos que informarnos porque es nuestra obligación. A final de cuentas estamos en esta sociedad, todos somos responsables de lo que ocurre con nuestros hijos, con nuestra pareja, y hacernos pues cada quien pues responsable de esa parte que nos corresponde. Nosotros seguimos con este tema que realmente es muy controversial, pero es importante, como ya lo señalábamos en un principio, hablarlo y conocer cuáles son las bases legales y también cuáles son las consecuencias y cuál es la responsabilidad del Estado en este caso. Aún falta mucho por conocer acerca del aborto, aún falta, como ya lo decía la magistrada Hortensia, publicar y otro proceso que tiene que ser con la parte legal. Nosotros continuamos, nosotros ya más bien estamos concluyendo ya el programa porque se nos fue muy rápido, es un tema que da para más programas, muchos más programas. Y en sí estamos hablando de los delitos contra la mujer, el aborto, uno de ellos. Ya hablaremos en el siguiente programa acerca del feminicidio, que también ya nos comentaba que es otro tipo de delito contra la mujer. Por el momento esperamos haber resuelto algunas de las dudas que tenían acerca del aborto, de este delito que se comete. Y pues nosotros continuamos en el siguiente programa. Muchas gracias, magistrada Hortensia, muchas gracias, magistrado Arturo, por su tiempo y por todo el conocimiento que nos han entregado. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.